Bueno chicos, siguiendo con el tema de semiconductores, si ya terminamos de entender a los transistores bipolares, nos faltan todavía naturalmente los transistores de efecto de campo, pero por el momento los transistores los dejamos un poquito de lado. Vamos a seguir conociendo semiconductores que participan o que tienen importancia dentro de la fuente de alimentación de un equipo Smart. Uno de esos componentes que tiene funciones de disparo. ¿Qué es disparo? Por ejemplo, el encendido de una etapa. Yo a través de la mainboard o en principio a través de un control remoto puedo activar una función, por ejemplo la entrada HDMI de la mainboard, y la mainboard para activar una determinada zona se ayuda con estos componentes. Los componentes de lo que estoy hablando son los optoacopladores. Los optoacopladores tienen adentro un diodo LED y también un transistor fotosensible. Quiere decir que su base la tienen cortada y todo esto estamos hablando a nivel interno, ¿no?, del componente. No lo vamos a poder ver a simple vista, pero sí dentro del componente se encuentra un diodo LED y también un transistor con una base fotosensible. Cuanto más tensión, ustedes saben, ya esto lo habíamos hablado, que los diodos tienen un rendimiento lineal. Quiere decir que en la medida, los diodos LED estamos hablando, ¿no? Diodos LED. En la medida que más voltaje le aplique yo al diodo, más va a brillar, naturalmente, ¿verdad? Si yo tengo un diodo de 3 voltios y le aplico 2,5 va a brillar, pero un poco menos que con 3. Si le pongo 3,5 va a brillar un poco más que con 3, ¿verdad? Es una cuestión de sentido común. Los diodos tienen un rendimiento lineal. Bueno, estos diodos también. Entonces, en la medida que yo le aplique más voltaje o menos voltaje, van a brillar más o menos internamente dentro de este componente tan pequeño, y eso va a atacar a la base fotosensible del transistor. El transistor tiene una base que se excita con luz. Entonces, cuanto más brille, más se va a cerrar la unión emisor-colector. Yo hago esta prueba rápida. Tengo un optoacoplador del tipo PC817, que son los tradicionales, y le aplico una tensión de 1,5 volts. Fíjense en ustedes, la unión emisor-colector marca 37 ohm, 38 ohm. Yo le quito la excitación al optoacoplador y eso hace que la unión emisor-colector nuevamente se abre y pasa al infinito. ¿Para qué sirven estos componentes? Tienen funciones de disparo para poner en servicio una etapa determinada del equipo, o también tienen funciones o también, porque a veces lo encontramos haciendo dobles funciones a estos componentes dentro de una misma placa, ¿verdad? Pueden hacer funciones de disparo y también pueden hacer regulación de voltaje. Estos componentes sirven de balanceo o permiten el balanceo a la fuente de alimentación para que mantenga constante el voltaje a la salida. Un ejemplo claro de esto es cuando el voltaje de la fuente se eleva. Yo ahora estoy poniendo 1,5 voltios. Imaginemos que le ponemos 1,7, 1,8, porque el voltaje de la fuente se eleva. Naturalmente la juntura, en mi caso con la pinza amarilla y verde, se va a cerrar más aún, lo que va a gobernar un periodo de actividad de una base de tiempo, que ya iremos conociendo de a poco. Esta base de tiempo lo que va a hacer es conmutar más rápidamente o durante más tiempo o menos tiempo a un transistor de conmutación, que va a activar finalmente a un transformador chopper. Vemos esto en la práctica. Esta es una fuente de alimentación, ¿verdad? Y aquí tenemos los componentes de los que estamos hablando. PC817 son estos optoacopladores que tenemos ahí, que ahí lo podemos ver, que tienen 2 alambres pisando, ven que los atraviesa una línea negra, 2 alambres pisando del lado caliente y 2 pisando del lado frío, al igual que los transformadores. Pueden ver que los transformadores también tienen un lado que pisa el lado caliente y otro que pisa el lado frío, ¿verdad? Eso ya lo hemos charlado en alguna ocasión también. Estos componentes lo que permiten entonces es modificar a este componente que se llama base de tiempo o también recibe el nombre de oscilador, en función del voltaje de salida. Significa que si el voltaje de un lado sube mucho, del otro lado se regula para mantenerlo estable. Ya iremos viendo paso a paso cómo las fuentes de alimentación
realizan esta operación. Lo importante es que hoy conozcamos este componente nuevo, que es el optoacoplador, y que su denominación más común es la PC817, muy conocido dentro de las placas Smart. Bueno chicos, la función, como habíamos dicho, la función de un optoacoplador no es otra más que la de disparo o regulación, no tiene otras funciones, otras aplicaciones de este dispositivo, si bien los trabajos que realizan son muy importantes dentro de la fuente de alimentación, lo necesitamos para mantener estable un voltaje. Habíamos dicho que dependiendo del voltaje que le aplique yo al diodo interno que tiene el optoacoplador, va a permitir que la unión emisor-colector de ese mismo optoacoplador se una o baje su resistencia, o se abra, dependiendo del voltaje que yo le ponga, ¿verdad? La respuesta es lineal, por lo tanto, a mayor voltaje, más se va a cerrar la unión emisión-colector. Sabemos que esa unión emisión-colector no es otra cosa más que una resistencia imaginaria de la que tantas veces hemos hablado, ¿sí? Esa resistencia imaginaria entonces va a permitir, aplicada a una base de tiempo o un circuito de oscilación dentro de una fuente de alimentación, como ya iremos conociendo de a poco, va a permitir que cambie un tiempo, un periodo que llamamos periodo de actividad, un tiempo que tiene la base de tiempo o el oscilador para generar una oscilación diferente que va a permitir manejar un voltaje. Parece complicado al principio, pero van a ver que el principio de funcionamiento es muy básico, muy simple. Lo que estamos tratando de hacer es modificar un tiempo de actividad de un circuito de conmutación para elevar o bajar un voltaje. Parece, insisto con lo mismo, parece complicado, suena complicado, pero es muy sencillo el principio básico de funcionamiento. Ya lo van a entender un poquito más adelante. Hoy tenemos que entender cómo funciona un optoacoplador. Eso que ustedes ven brillando allá, a ver si yo puedo apagar la luz, es un diodo de una tira de LED, ¿sí? Ese diodo va a estar alimentado con una fuente de alimentación, naturalmente. Y yo aquí tengo una resistencia variable, que no es otra cosa más que un potenciómetro, que yo lo puedo girar, y en este lugar donde yo tengo, a ver si puedo acercarme más, donde yo tengo el optoacoplador, ahí, que lo tengo polarizado y enganchado con los cocodrilos. Cada vez que yo alimente con un voltaje mayor al diodo del optoacoplador, su unión emisor-colector se va a hacer menor, permitiendo, en cuanto a su resistencia, permitiendo el paso de la corriente hacia el diodo de la tira de LED, que yo lo tengo allá, que es un diodo Samsung.